congresista Elizabeth León Minaya. Elizabeth, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenos días. ¿Cómo es la situación de tu departamento de Ayacucho? Bueno, Ayacucho es uno de los departamentos postergados, básicamente porque no ha tenido la oportunidad de recibir inyecciones económicas que permitan su desarrollo. Por ejemplo, no tenemos un canon que permita que podamos salir de la situación de postergación que tenemos. Y por otro lado, desgraciadamente todavía cargamos sobre nuestras espaldas un problema hasta hoy latente, que es el problema del narcotráfico y los remanentes del sendero en el BRAE, que es parte de nuestra región. Si bien es una zona de encuentro de 3 regiones, el corredor por donde circula toda la gente al BRAE es Ayacucho. ¿Qué recuerdas de tu paso como congresista de la República en el periodo 2006-2011? Bueno, ha sido una experiencia, por un lado interesante, porque es un aprendizaje de conocer mucho más lo que es el Perú y lo que son las relaciones de poder que existen, pero por otro lado la frustración de no poder hacer lo que realmente el Perú requiere, porque cuando hay una dispersión total entre las posiciones políticas, difícilmente se pueden lograr los cambios que el Perú quiere, ¿no? Sin embargo, ha sido un espacio para mí personalmente interesante. Los 5 años que he estado en el Congreso he tenido presidencia o vicepresidencia de comisión. He estado los 5 años en la Comisión de Ética. Creo que ha sido la primera vez que el Congreso aplicó su código de ética y sancionó a quienes podían haber incurrido en faltas éticas. Ahora lo está continuando el Congreso. He presidido la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, justo después del conflicto del problema de Bagua, ¿no? Entonces entenderás todo lo que ha significado empezar a diseñar la ley de consulta previa, que la hemos dejado casi expedita y ahora están con todavía dificultades de poder reglamentarla. Hemos trabajado todo el tema, por ejemplo, del Usted tiene trabajos importantes en el tema universitario también. Claro que sí. Es que además yo he venido al Congreso luego de una experiencia universitaria de más de 20 años de trabajo en el campo rural y luego de haber estudiado en una universidad tan especial como la Universidad de Huamanga, ¿no? Sí, porque realmente usted es una de las pocas personas que trabajó con mucho énfasis el tema universitario, propiciando creación de universidades en diferentes departamentos del Perú. ¿Nos puede comentar más al respecto? Bueno, creo que el Estado tiene la responsabilidad de asumir la educación como un pilar fundamental para el cambio. Si queremos un cambio estructural en el país, tenemos que mejorar y hacer una reforma educativa en todos los niveles. Y hay también allí una inequidad porque hay regiones donde no es posible el acceso de la gente de menos recursos a la educación superior, y entonces se han propiciado la creación de universidades para las provincias que también requieren formar su propia gente, porque hay que entender que el Perú es pluricultural, es multiétnico. Necesitamos que la gente de la Amazonía, la gente de la sierra acceda a una educación superior a la que pueda sumar toda la información de su cultura, de modo que pueda plasmar profesionalmente acciones concretas que vayan acordes con su cultura y con su racionalidad, ¿no? De modo que no tengamos los divorcios que ahora hay. Muchas veces se diseñan normas simplemente desde el gabinete en el gobierno nacional y difícilmente estas cuajan en un país tan heterogéneo y tan diverso. Entonces por ahí que hemos propiciado, por ejemplo, la creación de la Universidad de Huanta, que es una de las provincias de Ayacucho, además de la Universidad de Huamanga. Ahora tenemos la Universidad de Huanta. Hemos descentralizado además la Universidad de Huamanga para que se pueda crear una facultad en el propio BRAE. Huancavelica también tiene su universidad, pero ojo, ahí hay que entender que no solo es crear la universidad, ahora está en manos de los gobiernos regionales del interior, sea Ayacucho, sea Huancavelica, acompañar un adecuado proceso de implementación y la apertura del acceso de la gente local a la educación superior, ¿no?
Las autonomías son relativas, porque a veces el crear que las autonomías son absolutas hacen que las universidades terminen divorciándose, por ejemplo, de su gobierno regional, o el gobierno regional se divorcie del gobierno nacional, no entendiendo que nuestro modelo de desarrollo es de un país unitario y descentralizado, ¿no? ¿Por qué luego de alejarse del partido del presidente Humala decidió acercarse al MAMPE y a la figura de su presidente, el exalcalde de Huaraz, el ingeniero Lombardo Monti? El Perú necesita cambios, pero cambios sostenidos, cambios que se articulen a idearios que sean sostenibles en el tiempo. Una cosa que es constante en nuestro Perú hasta hoy es que hay una crisis de partidos políticos. Necesitamos entonces superar esa crisis, no podemos quedarnos en el diagnóstico. Y yo creo que en el Perú existen hombres y mujeres capaces de diseñar una propuesta alternativa para un Perú que sea moderno pero que a la vez sea soberano. Y uno de ellos es el ingeniero Lombardo. Exactamente, y entonces por eso es que el Bloque Popular, que es el espacio que nosotros hemos creado luego de la crisis que se generó en nuestro propio partido. Donde está el excongresista Roger Nájer, que también estuvo aquí en la Radio Moderna. Y entonces, cuando estuvimos en el Congreso, trabajamos una agenda concreta que nos articula con el Perú profundo, ¿no? Por eso es que trabajamos el tema de la consulta previa, el tema del derecho de los pueblos, el tema de la moratoria de los transgénicos, la defensa del agua, la defensa de los recursos naturales, el tema de la minería, ¿no? Informal e ilegal, que son temas que han venido de la agenda anterior, que hoy se están discutiendo, pero que si no tuviéramos estas crisis de partidos políticos se convertirían en agendas de Estado, ¿no? En políticas de Estado que le den continuidad a un proceso iniciado con aquel que continúa. Y entonces no tenemos eso, porque nuestros partidos son muy frágiles, se aparecen y desaparecen. Y muy mezquino, el que sucede a uno no continúa lo bueno del anterior. Entonces yo creo que con el MAMPE lo que buscamos es la construcción de una alternativa sostenida que tenga un desarrollo a largo plazo, donde quienes estemos empezando podamos sentar los cimientos de una propuesta para un Perú distinto hacia futuro, ¿no? De los siguientes años, no solamente de quinquenios ni decenios, sino una propuesta sostenible que vaya, por lo menos que garantice 2 o 3 generaciones hacia adelante, ¿no? El MAMPE trabaja mucho con los peruanos en el exterior. De hecho, el fundador del partido fue el destacado peruano residente en Argentina, Humberto Pérez Falcón. ¿Qué significa para el Perú el trabajo, el aporte de los millones de peruanos, 3 millones de peruanos que están en el exterior, que representan el 10% de la población? Nadie deja de ser peruano porque está fuera del territorio, ¿no? Sí. Y a veces cuando uno está fuera es cuando más siente el Perú, ¿no? Y el Perú ha logrado esta modernización y ha logrado salir de la crisis económica que la ha agobiado durante los decenios pasados, no solamente porque hay una dinámica económica nacional, sino básicamente por la remesa de los peruanos en el extranjero. Gran parte de este Perú emergente que tenemos, por ejemplo, en la costa, es producto de las remesas de los peruanos que, aún estando en el extranjero, no han roto su vínculo familiar o patriótico y siguen colaborando a través de su familia, pero siguen colaborando también con el Perú. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con residentes peruanos en otros países para levantar agendas concretas. Por ejemplo, la solidaridad con Ayacucho ha sido muy fuerte desde los migrantes, por ejemplo, en Italia, ¿no? Que han logrado comisiones de peruanos en distintos estados que han colaborado durante muchos años con los familiares de los desaparecidos o de las víctimas de violencia. Ahora mismo hay organizaciones de gente exitosa en el extranjero que a través de aportes voluntarios ayudan a municipios pequeños para iniciar procesos de desarrollo. Entonces yo creo que el Perú no debe ser mezquino. Hay ya toda una legislación preparada para, por ejemplo, darle
una curul a los migrantes, a los O sea, el a los que MAMPE están en el extranjero. trabajaría efectivamente por estos millones de peruanos que se encuentran en el extranjero. Bueno, definitivamente, por eso es que estamos aquí, porque reconocemos ese trabajo, ¿no? Porque además el que el fundador haya estado fuera no ha hecho que no conozca y no se interese por el Perú, y justamente por eso es que... Y el presidente del partido también fue un destacado migrante en digo. Argentina, el ingeniero Lombardo Mautino, el fundador. Exactamente, porque cuando uno está fuera es cuando más siente el Perú y se compromete más con el Perú, y yo creo que el MAMPE es eso, ¿no?